Las regulaciones del BCRA para limitar las operaciones de los dólares financieros dejaron un gusto amargo en el mercado local y los rojos se extendieron a lo largo de toda la jornada. Las restricciones impuestas fueron muy mala señal para el mercado local en términos de previsibilidad y esto tuvo su correlato tanto en los precios como en los volúmenes operados. Al mismo tiempo que terminaron afectando no solo las operaciones dentro de la renta fija, sino también en el plano de la renta variable. ¿Cómo cerró el mercado de deuda? Los bonos globales argentinos puntualmente rompieron la racha alcista de las últimas ruedas y cerraron este viernes con bajas de entre 0,3 y 1,1% a lo largo de toda la curva. El riesgo país en esta coyuntura escaló cerca de 10 unidades en el día para ubicarse en torno a los 1.552 puntos, una cifra que se encuentra todavía por debajo de los 1.575 puntos del viernes de la semana pasada. La razón, la buena performance de los bonos hasta el jueves ayudó a que el balance semanal cierre en verde. ¿Cómo se venía comportando la curva en dólares? Paso a paso, los globales venían recuperando terreno. Los bonos subieron entre un 0,3% y un 1,3% en esta semana, aún en medio de ruedas turbulentas para el crédito emergente, con una macro muy deteriorada y en medio de la incertidumbre política en el análisis de las diferentes encuestas a un mes de las PASO. Los drivers para la deuda argentina está claro que distan de ser positivos. El único punto que puede estar jugando a favor son los rumores acerca de los avances en la negociación con el FMI. En este marco, los bonos New Indenture, los más rezagados del mes pasado, encabezaron los retornos en agosto con subas de entre un 2,2 y un 2,3%. Sin embargo, con las nuevas medidas del central y el impacto de las expectativas del mercado, ¿lograrán mantener la tendencia? Volviendo sobre el plano cambiario, las medidas del BCRA llegaron con el objetivo de calmar las presiones sobre el tipo de cambio a pocos meses de las elecciones. Si bien las últimas ruedas fueron un poco más tranquilas, seguíamos observando una alta intervención del Banco Central para controlar la brecha con la venta de títulos contrapesos. Para evitar mayores intervenciones por esta vía y buscando preservar el poder de fuego, las reservas internacionales, el BCRA limitó aún más los dólares financieros con un claro impacto en los volúmenes de operación. ¿Qué dice la nueva regulación? La medida dispuso nuevas restricciones en la operatoria de dólar MEP y dólar cable. A partir de ahora, todo inversor que no tenga a su nombre una cuenta en el exterior no podrá operar cable, ya que las ALICs no podrán funcionar como cuenta custodia. En tanto, todo inversor que quiera hacerse de dólar MEP deberá acreditar los dólares resultantes de la operación en una cuenta bancaria propia, local o extranjera. ¿Qué impacto tiene? La señal no es positiva y deja en evidencia el poco margen de maniobra del Banco Central para contener una fuerte demanda por cobertura de acá a los próximos meses. Recordemos que el proceso de formación de reservas netas se revirtió a fines de julio y estas primeras semanas de agosto, aun cuando el volumen liquidado por el sector agroexportador seguía siendo alto. Cambiando el eje a la renta variable, los resultados de las empresas argentinas que cotizan localmente empezaron a llegar y esta semana particularmente nos dejó varios balances de empresas importantes para analizar. Hasta ahora hay un factor común que se repite y condiciona la performance de las empresas, el atraso tarifario. Las intervenciones estatales en los distintos sectores limitó los ingresos y los resultados que en muchos casos ya venían rezagados por el efecto de la crisis económica actual. ¿Qué empresas presentaron resultados esta semana? Bueno, tuvimos los números de Telecom que no fueron buenos, con una fuerte caída en las ventas y alcanzando un resultado neto o pérdida de 11.671 millones de pesos versus la leve ganancia de 933 millones del segundo trimestre del 2020. El congelamiento de tarifas y los altos niveles inflacionarios impactaron en el balance. Las acciones de la empresa llegaron a caer más de un 3% tras la presentación del resultado y un 4% en la semana. Y tras los comentarios del presidente Fernández sobre su intervención de declarar el Internet como servicio de interés público. En el caso de Transener registró una pérdida neta de 1.365 millones de pesos comparado a la ganancia de 3.439 millones en el segundo trimestre de 2020. Las ventas de Pampa, 346 millones de dólares, en cambio aumentaron un 68% interanual, explicado por mayores precios y volúmenes realizados de hidrocarburos y productos petroquímicos, mientras que Central Puerto registró una pérdida de 4.413 millones de pesos por la mayor carga del impuesto a las ganancias y mayores amortizaciones y depreciaciones de activos. Edenor, por su parte, presentó muy malos resultados con un permanente atraso cambiario en el sector eléctrico. YPF, en cambio, presentó sólidos resultados. La empresa registró 1.100 millones de dólares de EBITDA ajustado, aumentando un 41,4% contra el primer trimestre de 2021. No obstante, más allá de los balances, la coyuntura hoy manda en el plano de la renta variable local y no podemos pensar en una recuperación a largo plazo sin un cambio fuerte de expectativas. Las restricciones de este viernes son una señal firme de que el camino a las elecciones es largo. Hasta entonces, un cambio en el escenario actual parece poco probable y solo un muy buen resultado electoral, que genere un cambio en materia económica y política,
puede ser el puntapié inicial para comenzar a ver un cambio en la tendencia del mercado a mediano plazo. Ya pasando al plano internacional, la semana estuvo marcada por nuevos picos históricos alcanzados en Wall Street. Puntualmente el S&P 500 subió un 0.7% en la semana y cerró en los 4.468 puntos, mientras que el Dow Jones avanzó casi un 1%, ubicándose apenas por encima de los 33.500 puntos. En cambio, el Nasdaq tuvo un rendimiento inferior con una caída del 0.1%. ¿Cuáles fueron los drivers de la semana? Esto tuvo lugar en el marco de una aprobación del proyecto de ley de infraestructura por $1 billón en el Senado, con 69 votos a favor, de los cuales 19 fueron republicanos y 30 en contra. La propuesta incluye unos $500.000 millones de fondos para inversión en obras públicas, de transporte y banda ancha. El proyecto debe pasar por la Cámara de Representantes antes de convertirse en ley, pero las expectativas son de que pase sin problemas. Mientras tanto, los demócratas buscan avanzar hacia una nueva resolución presupuestaria que le permite aprobar un plan complementario de unos $3.5 billones en gastos de política climática, educación y salud, sin la necesidad de contar con ningún voto republicano. El mercado toma nota de estos avances, considerando que dichas medidas pueden traer un nuevo impulso para la economía. Por otro lado, los datos económicos fueron mixtos, ya que desde el Departamento de Trabajo informaron que las solicitudes semanales de desempleo llegaron a los 375.000 esta semana, igualando las estimaciones y disminuyendo por tercera semana consecutiva. A su vez, el índice de precios del productor, excluyendo los componentes volátiles de alimentos, servicios comerciales y energía, subió un 0.9% el mes pasado frente a un pronóstico de un aumento de un 0.5%. El dato llegó después de la publicación del IPC mensual de Estados Unidos, que se ubicó apenas por debajo de lo estimado. Esto tuvo como consecuencia una disminución en las preocupaciones que se venían consolidando acerca de una inflación más alta y la posibilidad de un cambio de enfoque en la política monetaria de la Fed antes de lo anticipado. La tasa a 10 años en este marco llegó a tocar el 1.37% anual en la semana para luego desplomarse al 1.29% este viernes, tras la lectura negativa de la confianza del consumidor. El índice se ubicó en 70.2, el peor nivel desde diciembre de 2011, reflejando los riesgos todavía latentes de una nueva variante del COVID Delta. En el plano europeo, por otra parte, el índice cerró otra semana al alza. De esta forma extiende sus ganancias por 10ª sesión consecutiva. Esto se relaciona en gran medida con la caída de la inflación americana y más ganancias corporativas que superaron las previsiones. Si bien el estímulo de la era de la pandemia ha estado detrás de gran parte del aumento de los precios de las acciones, el año pasado, un repunte económico más fuerte de lo esperado en todo el mundo y las mencionadas ganancias corporativas han incentivado aún más la tendencia alcista en las últimas semanas. Ya centrándonos en la próxima semana y luego de un cierre de semana agitado en cuanto a regulaciones, la atención estará de nuevo sobre la licitación del Tesoro. Según el calendario oficial, el miércoles 18 nos trae la segunda licitación del mes, que se presenta como una oportunidad para mejorar los números en el agregado, dado los menores vencimientos. La última licitación, en tanto, está agendada para el viernes 27 de agosto y creemos será un poco más desafiante, con más de 92.000 millones de pesos a pagar. No obstante, aún con una mejora del rollover hasta el nivel promedio de los primeros 7 meses, 123%, será complicado cerrar neto el mes. Recordemos que el próximo lunes será feriado en nuestro país. En cuanto a datos, contaremos con los índices de precio mayorista, el costo de la construcción y el estimador mensual de actividad económica, entre otros. En lo externo, con una temporada de balances que llegó a su fin, los datos macro estarán a la vista de los inversores. La semana comenzará con el informe de ventas minoristas y la producción industrial. Aquí es necesario comprender que la reapertura de la economía marca un cambio en los patrones de consumo. Ahora las personas tienen más oportunidad de gastar en turismo, ocio o servicios, algo que no se refleja en las cifras de ventas minoristas, por lo que no se esperan grandes sorpresas en estos números. En cuanto a lo monetario, contaremos con las minutas de la Fed. Tras los sólidos datos de empleo de julio, la gran pregunta es cuándo la entidad comenzará a reducir la recompra de activos, o tapering, hoy en $120.000 millones por mes. Las expectativas estarán puestas en el simposio de Jackson Hole a fines de agosto, aunque el mercado no espera novedades hasta la reunión de política monetaria de septiembre.